El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Cap Medical, su clínica de infusión especializados en terapias vía intravenosa. Pueden buscarnos a través de las páginas de Cap Medical. Aparecemos en todas las redes sociales, van a estar apareciendo ahí en la descripción del video. Y pues bueno, como cada viernes traemos consultas, en este caso hablando de temas de padecimientos de alta especialidad, como lo pueden ver en los diversos slides que hemos trabajado. Hemos hablado con neurólogos, oncólogos, reumatólogos, hematólogos, trayendo hacia ustedes información de este tipo de enfermedades que desconocemos, pero que es importante estar informado siempre. El día de hoy nos acompaña la doctora Marcela Hernández, invitada de otro proyecto en colaboración, que es Neuromarce, para hablar acerca del padecimiento de Guillain-Barré. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Luis. Hola a todos en las redes de CAP. Muchas gracias por la invitación. Estamos CAP y Neuromarce en Exactamente, en en este live. sintonía. Sí, de hecho pueden conectarse. Si no me equivoco, bueno, vamos a estar también subiendo contenido de esto que vamos a platicar el día de hoy a través de las redes de Neuromarce, así que para que vayan y suscriban. Es contenido 100% enfocado a temas de padecimientos neurológicos y pues como les mencioné al inicio, Cap Medical es un centro de infusión donde también publicamos contenido de diversas enfermedades de alta especialidad, ¿ok? El día de hoy, como les mencionamos, vamos a hablar de Guillain-Barré, doctora. Esta enfermedad que, si no me equivoco, y corríjame si lo hago, ataca directamente al sistema nervioso. Sí, sobre todo a los nervios periféricos. Es una enfermedad que conocemos como una polineuropatía inflamatoria aguda de origen autoinmune. Ok. Es decir, las defensas del cuerpo, después de una infección, pueden equivocarse, por así decirlo, y en lugar de combatir una bacteria, que es lo más común, o un virus, atacan ya sea la mielina o el axón o el nervio como tal. Ok. Yéndonos un poquito hacia atrás, ¿cómo es que, si es que está el dato, cómo es que se empieza a conocer de esta enfermedad, ¿no? Digo, dentro de la neurología, se le conoce como síndrome de Guillain-Barré, si no me equivoco, como lo mencionaba, ¿no? Ataca el sistema nervioso, pero cómo es que se detona, ¿no? ¿Qué síntomas presenta? ¿A qué tipo de población afecta principalmente a hombres y a mujeres? ¿Cómo es que ustedes empezaron a tratar o cómo es que se dio a conocer este padecimiento? Bueno, se empezaron a describir algunos casos en Francia. La verdad es que no recuerdo exactamente el año, pero hubo un brote de pacientes que presentaban una parálisis flácida. Ok. Ya como tal, la descripción de la enfermedad, pues la realizó Guillain-Barré, por eso es que lleva el nombre este síndrome. Y bueno, se ha estado estudiando pues mucho al respecto, que actualmente ya tenemos criterios clínicos, estudios que podemos realizar para confirmar el diagnóstico y bueno, también tratamiento. Eh, como les decía, el Guillain-Barré se conoce como una parálisis flácida. De hecho, es la más común después de la polio. La polio se limitó por la vacuna de Ujú. la poliomielitis. Y actualmente, pues el Guillain-Barré es lo que produce mayormente estas polineuropatías inflamatorias agudas. ¿En qué etapa de la vida se puede estar desarrollando? Porque bien se conoce como una enfermedad autoinmune. ¿Qué pacientes son los más vulnerables? Digo, La verdad evidentemente. es que puede afectar a niños y adultos. Sí se ha visto un pico de incidencia mayor en hombres sobre mujeres, pero bueno, no conocemos bien este dato de por qué Ok. sobre los hombres o por qué sobre las mujeres, pero se puede presentar a cualquier edad. Lo más común es que se presente durante la edad adulta, pero Ok. puede ser a cualquier edad. Inclusive en personas sanas o este tipo de personas que vayan a presentar este síndrome ya tienen que tener antecedentes de alguna enfermedad como lupus, por ejemplo, algún VIH. Puedes ser tú o puedo ser yo. Ok. La verdad es que puede afectar a personas sanas. Sobre todo se ha descrito en las personas que tienen exposición a una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, que se encuentra en alimentos mal preparados. Ok. Entonces, los pacientes consumen pues alimentos mal preparados que contienen esta bacteria y después desarrollan un cuadro diarreico, que de hecho es lo más común o Como inicia, ¿no?
la forma en que inicia, tienen un cuadro de diarrea que puede ir de las 2 a las 6 semanas de exposición y después inician con los síntomas de Guillain-Barré. Ok. Eso es lo más común, o sea, hasta el 60% se ha detectado esta asociación con la bacteria, con Campylobacter jejuni, pero también pueden ser infecciones virales, por ejemplo, como citomegalovirus o virus herpes, Ujú. de cualquier otro tipo. Ok. ¿Y el otro porcentaje se puede dar por este tipo de padecimientos se pueden heredar? ¿Ya traemos algún factor genético detonante, aparte de los factores que ya mencionó? Es una respuesta meramente de nuestra inmunidad. Ok. O sea, este síndrome no se contagia, no lo pasamos de los padres a los Ujú. hijos, sino pues ya tenemos un defecto en nuestra inmunidad que cuando llega esta exposición, como en el caso de la exposición a la bacteria, pues nuestras defensas sufren algo que se llama mimetismo molecular, donde sufren una cierta confusión y en lugar de atacar a la bacteria, empiezan atacando a la mielina, que es la que cubre el nervio, o propiamente al axón, que es el nervio. Ok. Adentrándonos a los síntomas, doctora, mencionaba que podemos empezar con un cuadro de diarrea, ¿no? ¿Cómo es la evolución? ¿Esta enfermedad es tan progresiva de forma rápida o el tiempo de evolución depende de cada individuo? Como les decía, es una enfermedad aguda, Ok. entonces, y la llamamos monofásica, es decir, una vez que se presenta, pues va a llegar hasta su desenlace. Generalmente los pacientes inician con hormigueo en las extremidades. Es una parálisis que llamamos ascendente, es decir, que inicia en la mayoría de las veces en los pies. Se puede iniciar con esta sensación de hormigueo, después viene seguida de una debilidad que va a ir ascendiendo, afecta pues primeramente las extremidades inferiores, las piernas. Por eso es que los pacientes empiezan a tener problemas para caminar, problemas para correr, problemas para subir escalones y si es que hasta ese momento no vamos al médico y se instaura una terapia, pues puede ascender y empezar a afectar las manos, empiezan a tener problemas para abrir objetos, problemas para cepillarse, lavarse los dientes y en el último de los casos, si es que no se atiende, pues sí puede producir la muerte por parálisis del diafragma, Ok. del músculo que nos ayuda a respirar. Ok. ¿Qué personas digo? Porque mencionaba síntomas como hormigueo, a lo mejor muy probablemente personas que posiblemente estén eh, acostumbradas a ir de manera rápida al médico, pero hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Pues lo dejo pasar o lo normalizo, a Ujú. menos que ya sea una afectación mayor. ¿Qué sucede con ese tipo de personas que no se atienden a tiempo? Generalmente los pacientes van cuando ya hay síntomas motores, porque es Ajá. algo que los está discapacitando. O los limita, Los ¿no? limita. Siempre los síntomas sensitivos se dejan como de, bueno, me voy a esperar porque puede ser que se me quite, Puede que pase. puede que pase, pero cuando empiezan los síntomas motores, los pacientes buscan ayuda médica y eso está muy bien. De hecho, entre más pronto vayan, pues vamos a limitar la enfermedad y también más rápida va a ser la recuperación. En cuanto a los estudios, bueno, como les decía, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que se diagnostica de forma clínica, que además de esta debilidad y alteración sensitiva, cuando exploramos a los pacientes vemos que tienen ausencia de reflejos. Nosotros percutimos con nuestro martillo y ahí vemos que los pacientes tienen hipo o arreflexia, Ok. que es o los reflejos disminuidos o que están ausentes. Entonces eso todavía nos da más puntuación. De O hecho, sea, que tenemos no reaccionan y que no sienten, ¿no? que están débiles principalmente y que tienen arreflexia o hiporreflexia. Ok. Eso nos da ya una pauta que estamos posiblemente frente a un Guillain-Barré. También vemos el antecedente, siempre preguntamos el antecedente exposicional, si han tenido cuadros de infecciones de vías respiratorias, cuadros diarreicos, semanas previas al inicio de los síntomas, y eso todavía más refuerza nuestro diagnóstico. Claro. Contamos con otra batería de estudios, como por ejemplo hacemos velocidades de conducción nerviosa, es decir, a los pacientes les dan toquecitos en las extremidades y vemos el registro de los nervios para ver si efectivamente cumple criterios de desmielinización o que el daño está haciendo a la acción. Eso ya es como más términos técnicos. Pero también tenemos punción lumbar, realizamos en muchos pacientes punción lumbar, sobre todo después de que llevan una semana de los síntomas, porque encontramos en la punción ya sea células o algo que llamamos disociación albuminoproteínas, donde hay elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo y eso es un marcador de inflamación.
Entonces, a través de estas pruebas, albúmino citológico, perdón, ese índice. Cuando hacemos estas pruebas, pues estamos frente a un cuadro de Guillain-Barré. Ok. En personas geriátricas, ya en gente más adulta que se llega a desarrollar, es más complicado concretar el diagnóstico, digo, en este caso por la desminimización. Bueno, los pacientes, por ejemplo, diabéticos tienden a tener también una polineuropatía, Ujú. que generalmente es desmielinizante, pero se tardan mucho más tiempo en desarrollar los síntomas. Ok. Es decir, de que un paciente inicie con síntomas sensitivos a síntomas motores van a pasar años. Sin embargo, los pacientes con Guillain-Barré pues desarrollan los síntomas muy rápido, es decir, en el transcurso de una semana pueden dejar de caminar y pues eso es una presentación diferente a otro tipo de polineuropatía, sobre todo de origen diabético. Ok. La realidad es que tanto los niños como los ancianos, pues el cuadro clínico se presenta de forma muy similar. Entonces, si tenemos la clínica más las pruebas que ya les mencionaba, pues estamos frente a un cuadro de Guillain-Barré. Ahora bien, doctora, previo a ya abordar el tema de COVID y todo este tipo pues de la situación que pasamos aproximadamente hace unos 3 años, Ujú. que a través de ello se tuvo entendido que hubo más índices de crecimiento en cuestión de en este tipo de Guillain-Barré. ¿Se debió a qué tema? Muchos personas posiblemente lo pudieran asociar a la vacuna, otros directamente al virus. eh, este cambio de virus, de antígenos que se dio en todo nuestro factor social, ¿tuvo que haber algo que detonó el desarrollo de este tipo de polineuropatías? Sí, justamente la infección por COVID, como les decía, cuando se desarrolla Guillain-Barré es porque tenemos una exposición, ya sea virus o bacterias. Ok. Entonces, los pacientes que tuvieron COVID, ya sea desde COVID leve hasta COVID severo, que requirieron intubación o, sí, ventilación mecánica, pudieron desarrollar Guillain-Barré por esto mismo proceso de que se están atacando las bacterias, las defensas, perdón, al nervio. Entonces, sí hubo un número aumentado. En cuanto a las vacunas, la verdad es que la indicación es la vacunación. Siempre hay un mayor beneficio vacunarse que no vacunarse. Sí hay pacientes que posiblemente asociaron, se asoció con Guillain-Barré, la vacunación con Guillain-Barré. Sin embargo, pues esto es más dependiente del paciente que de la vacuna. Pero no existe una posibilidad de que al vacunarme, oye, independientemente de que haya o no presentado o haya adquirido más bien el virus del COVID, de que exista la posibilidad de que me pudiese dar algún tipo de desarrollo que me pudiera desminimizar o generar algún tipo de polineuropatía, independientemente de si Pues es padecí que o eso no. es de cada uno. Ok. O sea, yo me vacuné y yo pude haber desarrollado algún síntoma o alguna enfermedad como Guillain-Barré, pero eso es más de mi inmunidad que de propio de la vacuna. Ok. Entonces eso siempre hay que explicarlo porque se puede dar inclusive en pacientes que fueron vacunados contra influenza. En 2009 también hubo pues cuadros, aumentaron los pacientes con Guillain-Barré, pero pues es más de la inmunidad del paciente que propio de la vacuna. Ok. Hablando del sistema inmune, digo, ponemos todo esto sobre la mesa porque son N cantidad de preguntas que a lo mejor se dieron o surgieron a través de esta situación de pandemia, porque muchas enfermedades empezaron a detonar a causa de. Entonces la gente siento yo que entramos en controversia de que, bueno, si se generó a través de que yo hubiese tenido la enfermedad o no, o porque me vacuné. Siento que esa es la discusión social que siempre surge, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sí, pero eso es un tanto difícil Abordarlo. de poder resolver esa duda. No, no vamos a poder contestar si es porque me enfermé de COVID, que lo más probable es que sí, a que sea por la vacuna, pero pues eso es algo difícil de demostrar. Ok. Doctora, mencionaba mucho que el tema del sistema autoinmune, ¿no? Me quiero entrar más que nada al tema del tratamiento de Guillain-Barré. Una vez que ustedes ya cuentan con el diagnóstico preciso de que el paciente tiene este síndrome, ¿cuál es el siguiente paso a seguir, no? ¿Y cuánto tiempo tiene el paciente para tratarse? Bueno, la enfermedad se puede terminar de desarrollar hasta 4 semanas después, desde el inicio. Ok. Es decir, si un paciente, por ejemplo, pierde la marcha de forma muy rápida
o se afectan algunos nervios, por ejemplo, los nervios que nos ayudan a la deglución, pues es una indicación de iniciar inmunoglobulina. Lo que utilizamos es inmunoglobulina de forma más rápida para frenar la enfermedad y también para que sea más rápida la recuperación. Entonces damos un ciclo de 5 días de inmunoglobulina para tratar la enfermedad. ¿Qué viene siendo la inmunoglobulina, doctora? Bueno, la inmunoglobulina se administra de forma intravenosa, lo que nos ayuda es a bajar ese proceso de inmunidad. Es decir, si estamos teniendo un proceso donde los anticuerpos están muy activos, la inmunoglobulina nos ayuda a disminuir esa actividad. Ok. ¿Y este medicamento se considera, no sé, agresivo? ¿Es un medicamento noble? ¿Cómo ustedes manejan en este caso las dosis para los pacientes? Bueno, nosotros calculamos las dosis por kilo de peso. Ok. Se administran frascos de inmunoglobulina a lo largo del día. Tenemos que estar cuidando si hay alguna reacción alérgica a la inmunoglobulina. Y lo segundo, cuidando la función del riñón. Ok. Entonces, tomando en cuenta esto, se administra la inmunoglobulina, que es lo más común. También hay otros tratamientos como plasmaféresis, Ok. que es el recambio plasmático. Se conecta el paciente a una máquina donde, decirlo, se va filtrando la sangre para igual quitar todos estos anticuerpos que están atacando al nervio. Y pues es la forma en que se trata. Igual va de 3 a 5 sesiones de plasmaféresis. Ok. Y en inmunoglobulina, por ejemplo, ¿cuántas aplicaciones debe completar un paciente? ¿Es un tratamiento que se va a llevar de forma mensual por toda su vida o es un tratamiento que se va a aplicar una sola vez al año? No sé. Se trata durante el episodio. Es decir, el Ok. Guillain-Barré te da una vez en la vida y el riesgo de que te vuelva a dar Guillain-Barré en la vida es muy bajito. Entonces, damos un tratamiento de 5 días, del día 1 al día 5, Ok. son seguidos. Les decía, se calcula por kilo de peso y bueno, vamos también junto con rehabilitación, pues tratando al paciente para mejorar sobre todo pues esta secuela que les decía motora o los síntomas motores. Ahí, por ejemplo, ya que una vez el paciente ya está en la etapa de tratamiento, ¿no? ¿Qué sigue? Porque me imagino que no es como que ya me tomé el medicamento y a lo mejor ya mañana me salgo a correr o llevo a mi vida normal. ¿Qué proceso sigue posterior a ello? Bueno, el paciente pues se mantiene en vigilancia, sobre todo después de que se da el tratamiento, pues lo que vemos es que el paciente no empeore. O sea, si ya le estamos dando tratamiento, lo que esperamos es frenar la enfermedad y después de eso que venga una recuperación, pero esta va siendo paulatina y pues va de la mano de la rehabilitación. Ok. En rehabilitación, ¿qué puede ser? ¿Rehabilitación física? Rehabilitación física y los pacientes que están afectados en la deglución, también se da terapia de deglución. Ok. ¿Y el seguimiento con ustedes normalmente o durante la etapa del tratamiento o posterior a que haya terminado, cada cuánto es la recurrencia en cuanto a consulta? Pues al inicio los vemos cada mes Ujú. y después, o sea, si el paciente va recuperando la función, se van aplazando las citas a verlos cada 6 meses, por Ok, ejemplo. pero sí es importante darle continuidad y seguimiento, ¿no? Una vez Sí, siendo tratado. sobre todo hasta que el paciente pues logra la mayor recuperación de la función. Ok. Les decía, el Guillain-Barré, pues es muy difícil que alguien que ya tuvo un Guillain-Barré una vez en la vida tenga una recaída. Ok. Inclusive si se llegara a presentar recaídas de Guillain-Barré, que sí también es una posibilidad, pero muy baja, hay que preguntarse si uno no está frente a algo que se llama CIDP, que es una forma también de inflamación, pero crónica de los nervios. Ok. Eso es un tema diferente, pero sí hay que planteárselo ante los pacientes que están teniendo recaídas, entre comillas, de Guillain-Barré. Ok. ¿Qué consideran ustedes para poder decir, sabes que el paciente ya, o sea, el alta como tal del paciente, ¿no? ¿Cuál es la valoración final que le hacen al paciente para decir, bueno, sabes que ya posiblemente no necesitas acudir una vez al año a consulta, ¿no? Muy probablemente nada más por seguimiento. Pues vamos viendo la recuperación de la fuerza, que no tenga problemas para respirar, que no tenga problemas para tragar, bueno, para pasar alimentos. Vamos viendo que van recuperando igual los reflejos, aunque eso es más lento. Que no tienen compromiso respiratorio, que son pacientes que no van a requerir ventilación mecánica. Entonces, pues se va valorando día con día durante la hospitalización. Y bueno, el Guillain-Barré después de las 4 semanas, como les mencionaba, pues se frena. O sea, independientemente se frena, pero hay pacientes que se frena a lo mejor cuando llegaron a bastón y hay pacientes que pues no se frena y tienen que llegar a ventilación mecánica. Ok, entonces sí, siendo muy progresivo. Sí.
tiende a ser Tiende a ser progresivo. progresivo. Digo, depende de cada paciente, pero sí tiende a progresar. Y después de las 4 semanas, inclusive ya no ofrecemos tratamiento porque sabemos que 4 semanas se frena Ahí, la por ejemplo, enfermedad. me da la duda, digo, previa que ya terminemos, doctora. ¿Existe un retroceso? O sea, si el paciente llega a un caso crítico donde por X situación no logra atenderse, pero existe un periodo de ventana donde el paciente pudiese recuperar la mayor movilidad posible. Pues antes de los 28 días todavía se puede ofrecer tratamiento. Después de eso, pues ya al paciente algún grado de disfuncionalidad, pero porque pues no se trató durante ese periodo, Ese que periodo, son las 4 ¿qué semanas. secuelas pudiesen quedar? Pues hay pacientes que quedan en silla de ruedas, pacientes que quedan con andadera, pacientes que quedan con bastón, Ok, de aquellos que pues no llegan a la ventilación mecánica, porque pues aquellos que tienen problemas para respirar siempre van a llegar a la ventilación. a la ventilación y al hospital. Ok, digo, a lo mejor son muchas preguntas las que estamos planteando en esta cápsula. Yo quisiera que tuviéramos más tiempo para poder abordarlo. Igual le dejo la invitación abierta para seguir hablando una segunda parte. De igual manera, ustedes si tienen preguntas, dudas, comentarios o quieran plantear algún caso para que junto con la doctora Marce en una próxima consulta, podamos abordar un poquito más ya de forma específica, quizá casos de pacientes que nos estén viendo o a lo mejor dudas que hayan surgido de pacientes que posiblemente ya cuenten con el diagnóstico, ¿no? O de los que ya estén en tratamiento. Doctora, hemos llegado al final de esta cápsula. Me gustaría que, pues, para las personas quizá que estamos sanas y las personas que tenemos familiares con algún tipo de esta situación o empecemos a sospechar que hay familiares o amigos o conocidos con ese tipo de situación, ¿qué nos recomienda hacer, no? ¿Cuál es el plan de acción que tenemos que tomar para ser quizá el paciente ideal? Tienen que acudir lo más pronto posible a valoración, porque entre más pronto se trate este síndrome, menos va a ser las secuelas que se presenten. Y bueno, también pues que no progrese la enfermedad, como ya decíamos, a ventilación mecánica, estará en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Ok. Doctora, muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo. Para Muchas todos gracias a los ustedes. que requieran una consulta con usted o a la gente que esté, no sabes que quiero una consulta con la doctora Marce, la de valoración, tengo estas sospechas, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, yo me encuentro en The Brain Clinic, la dirección, los números telefónicos van a aparecer en pantalla y bueno, ahí estamos para los pacientes que requieran alguna consulta de neurología. Perfecto, doctora, muchas gracias. Pues ya saben, va a estar apareciendo ahí la doctora Marcela, va a estar aquí la información para que vayan y consulten, agenden de igual manera su cita de prevención y de seguimiento o en dado caso de que tengan sospechas de que están padeciendo alguna enfermedad neurológica, vayan con la experta, la doctora Marcela. Suscríbanse a todas las redes de Cap Medical, muchas gracias por estar aquí. Cada viernes estamos publicando contenido de la mano de expertos y especialistas que nos están compartiendo su conocimiento en enfermedades que no conocemos, pero que debemos estar en contexto para saber qué hacer y cómo reaccionar. Pues bueno, mi nombre es Ángel Prado, les deseo un excelente viernes, un bonito fin de semana. Suscríbanse a todas las redes de Cap Medical, compartan este contenido, es completamente gratis y nos vemos en una próxima consulta virtual. Muchas gracias. Gracias, producción. Hasta luego.